7 de abril de 1823. Parecía un día como cualquier otro. Sin embargo, era el día en el que se produjo la entrada de los 100.000 hijos de San Luis a España. Antes de comenzar hablando sobre los 100.000 hijos de San Luis, debemos ponernos en contexto y ver los antecedentes ocurridos anteriormente en España y en Europa. En primer lugar, debemos retroceder unos cuantos años atrás, concretamente hasta mayo de 1814. En esta fecha vuelve a España Fernando VII, hijo de Carlos IV e hijo de María Luisa de Parma. Accedió al trono tras el motín de Aranjuez, en marzo de 1808. Promovido por sus partidarios, obligó a su padre a abdicar en él, siendo proclamado como rey con el título de Fernando VII. 2 meses después, presionado por Napoleón, renunció en Bayona a sus derechos de la corona española en favor del emperador francés, quien designó como nuevo rey de España a su hermano Josep Bonaparte. Quedó confinado en el castillo de Valencay, donde pasó toda la guerra de independencia. Tras la derrota del ejército napoleónico y el abandono de España de Josep Bonaparte, Napoleón dejó a Fernando VII marcharse y lo reconoció como rey de España. Lo primero que hace Fernando VII al regresar a España es abolir la Constitución de 1812, por lo que España da un paso atrás en el ámbito de la democracia y liberalismo. En 1815 se produce el Congreso de Viena, que fue una reunión de los reyes absolutistas. En esta reunión se repartieron los territorios de Europa que habían sido modificados anteriormente debido a la intervención del Imperio Napoleónico en Europa. Además, volvieron a implementar el absolutismo. También en este mismo año se creó la Santa Alianza, que era un pacto entre Rusia, Prusia y Austria, y que se creó con el objetivo de contener el liberalismo y el secularismo. En 1820, Rafael del Riego da un golpe de estado, obligando a Fernando VII a que vuelva a jurar la Constitución de 1812. Esto provoca que en España suceda el trienio liberal, que como su propio nombre indica, son 3 años en los que en España hay un sistema liberal. Durante el último año y medio del trienio liberal se produce la Guerra Realista, que fue un conflicto armado que se vio en España entre las personas liberales y las personas realistas. El mayor número de personas realistas se encontraban al norte de España, por Navarra, Cataluña, etc. Estos conflictos obligaron a Rafael del Riego a poner a un ejército español a luchar contra españoles para poder mantener el control. El ejército del gobierno era muy superior en número y todo estaba controlado. Cuando parecía que todo se iba a solucionar, aparecen los 100.000 hijos de San Luis. Bueno, ahora preguntaréis, ¿de dónde salen los 100.000 hijos de San Luis? ¿Qué son? ¿Qué hacen en España? Pues bien, empecemos desde el principio. Si recordáis, durante 1820 y 1823 en España hubo un gobierno liberal. Este gobierno liberal provocó muchas cosas en España, pero nos vamos a centrar en 2. En primer lugar, produjo que el rey Fernando VII conspirase para recuperar el poder absoluto mediante la ayuda de la Santa Alianza. En segundo lugar, produjo que las potencias de la Santa Alianza vieran en España un reflejo de lo ocurrido en Francia en el siglo XVIII, que trajo la revolución y posterior desestabilización de Europa. Estos 2 puntos fueron tratados en el Congreso de Verona, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1822. En este congreso se decidió una intervención militar financiada entre todos y ejecutada por Francia, cuya monarquía absoluta había sido recién instaurada por los vencedores de Napoleón. En enero de 1823, Luis XVIII anunció la formación de un poderosísimo ejército, comandada por el sobrino del monarca francés y primo de Fernando VII, Luis Antonio de Francia, el duque de Angulema. A este poderosísimo ejército se le conoce con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. El 2 de abril de 1823, el duque de Angulema dirigió a los españoles un comunicado justo antes de iniciar la invasión. En este comunicado no se menciona la Santa Alianza. Esto puede ser debido a que tal vez esto no se debía a los acuerdos de la Santa Alianza, sino como respuesta a las peticiones de ayuda de un primo en apuros. Poniendo así en práctica el Pacto de Familia. El Pacto de Familia fueron 3 acuerdos en distintas fechas del siglo XVIII, entre las monarquías del Reino de España y el Reino de Francia. Se le conoce por este nombre debido al parentesco existente entre los reyes firmantes de los pactos, todos ellos pertenecientes a la Casa de Borbón. No se sabe con exactitud la cifra de soldados, pero se barajan cifras de entre 70.000 a 95.000 soldados, una cifra para nada despreciable. Lo que sí sabemos por la documentación conservada de los diversos testigos es que era un ejército inmenso. La única misión de este poderosísimo ejército era únicamente devolver a Fernando VII todos los poderes del trono español. Se planteó una campaña rápida y directa con ese único objetivo.
El ejército francés no quería ningún tipo de sorpresa. Al cruzar la frontera por Irún, no sabía lo que se iban a encontrar y temían las guerrillas y todo lo sucedido en España apenas una década atrás. No obstante, esta vez todo fue diferente. Existían tropas afectas a Fernando VII, que los ayudaron en todo, incluso a parte de la población española les resultó indiferente su presencia o incluso lo apoyaron. De esta forma, con pequeños focos de resistencia de las milicias nacionales, llegaron desde los Pirineos hasta Madrid en poco menos de 2 meses. Para el 20 de agosto de 1823 estaban asediando Cádiz, que fue una vez más el lugar de resistencia al ejército francés y donde se habían refugiado los liberales fugados de Madrid, arrastrando con ellos a Fernando VII, tras escapar también de Sevilla. El 31 de agosto de 1823 se produjo la Batalla del Troncadero, la cual fue la única batalla considerable de la invasión. En esta batalla se enfrentaron 30.000 franceses a 1.700 españoles. Fue una batalla sangrienta, en la que hubo unas 141 bajas por el lado francés, mientras que por el lado español hubo unas 400 a 500 bajas, además de más de 1.000 prisioneros. Los españoles fueron derrotados tras un ataque sorpresa francés. Esta batalla fue muy recordada en Francia durante todo el siglo XIX, puesto que significaba, como dijo Chateaubriand, por aplastar a los españoles un paso, por tener éxito donde Bonaparte fracasó, por triunfar en la misma tierra donde los ejércitos de aquel hombre sufrieron la adversidad, para hacer en 6 meses lo que él no pudo hacer en 7 años. Esto es una gran maravilla. Es decir, la batalla del Troncadero fue la revancha francesa tras la Guerra de la Independencia. Es más, a día de hoy, una de las principales plazas de París lleva su nombre. Poco más se pudo hacer en Cádiz. El rey fue enviado junto a Luis Antonio de Francia, y aunque trataron de aguantar una serie de bombardeos sobre la ciudad, hizo que finalmente capitulara tras 23 días de asedio. También capitularon San Sebastián, Vigo y La Coruña. Las actas de capitulación de estas plazas fueron muy generosas, ya que se respetó la vida de la gran mayoría de milicianos y de sus oficiales que volvieron a sus casas. Una vez terminada la campaña, Luis XVIII avisó a Fernando VII de que controlara su gobierno, así como que respetara las actas de capitulación obtenidas por su ejército, las cuales garantizaban la vida de la mayoría de milicianos y políticos liberales. A pesar de ello, Fernando VII, al recuperar sus poderes, persiguió a muchos de los que se habían enfrentado a él. Algunos fueron desterrados, otros vivieron más o menos tranquilos y otros serían perseguidos y ejecutados. Eliminó nuevamente la Constitución de 1812, aquella que juró hasta 2 veces. Esto dio paso a un periodo absolutista que duraría hasta su muerte en 1833. A este periodo se le conoce como la década ominosa. ¿Qué os ha parecido esta historia? Dejádmelo saber en los comentarios. Si queréis más vídeos de historia, solo tenéis que suscribiros. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo.